es hoy una palabra. Vamos de una vez a la palabra porque hoy Dios tiene una palabra bien especial y oro al Señor que Dios traiga entendimiento a tu vida, que Dios pueda abrir tu entendimiento en este día y que no sea una palabra de conocimiento, una palabra para adquirir conocimiento, sino que definitivamente la palabra de esta noche, la palabra del día de hoy traiga una transformación a lo profundo de tu corazón y que esa palabra de verdad produzca frutos en tu vida, produzca fruto abundante, fruto donde tú puedas ver cambios verdaderos en tu corazón, en tus pensamientos, en tu actuar diario y puedas entrar a comprender esa gracia divina que Dios tiene para tu vida, que Dios tiene para cada uno de nosotros, donde esa gracia infinita, ese favor de Dios te alcanza y te llena de beneficios, te llena de amor, te llena de gracia, de paz, de bendición sobre tu vida y sobre todo y lo más importante es entender ese amor de Dios infinito, ese perdón de Dios para tu vida, que hoy tú te puedes acercar al Padre sin tener un mediador como tal físico, sino que tenemos a nuestro gran mediador, a nuestro gran sumo sacerdote, como dice la palabra en Hebreos, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que entró en ese lugar santísimo y dio su vida por cada uno de nosotros para que cuando tú ores puedas entrar a ese lugar secreto, a ese lugar donde puedes ir y estar delante del Señor, delante del Padre y poder presentar tus peticiones sin temor a no ser escuchado, sin temor a que de pronto sientas que Dios te condena, que no te puedes acercar a Él, sino que dice la palabra que podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia, confiadamente porque Él no te rechaza. Él no te va a menospreciar, sino que Él te acepta, Él te ama. Dice la palabra que nosotros nos debemos acercar a Él, a su presencia confiados, no condenados, sino confiados. No pensando en la condenación, sino pensando y teniendo esa certeza, esa fe de convicción de que tu vida será escuchada, de que tú eres vivo y santo delante del Señor cuando te presentas ante Él, no por tus justicias, no por tu obediencia, sino por aquel que hizo fue obediencia y fue obediente por ti. Amén. Entonces quiero que vayamos hoy al libro de Gálatas en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, verso 13. La palabra dice así, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Volvamos a leer. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esta es un verso que muchos hemos estado, que lo leemos, que lo conocemos, que lo recitamos. Y es importante que nosotros comprendamos realmente lo que la palabra de Dios dice, es decir, cuál es el trasfondo de este verso y por qué es tan importante y por qué el Señor, a través de su Espíritu y a través del apóstol Pablo, era necesario que esto nos quedara a nosotros claro. Si hay algo que marca la vida de nosotros, en nuestra vida en Cristo, es que muchas veces nosotros oramos, leemos la palabra, vamos a la iglesia, compartimos con hermanos, pero llevamos unas vidas en derrota, vidas en fracaso, vidas en esas luchas, en esas situaciones en las cuales nosotros nos sentimos como golpeados, como que nos sentimos que el enemigo de una u otra manera, el enemigo tiene como ese alcance y como que hay algo que sucede que no permite que nosotros podamos tener esas vidas victoriosas, esas vidas en bendición para nosotros. Y es importante que nosotros podamos hoy comprender lo que dice la palabra aquí en Gálatas capítulo 3, en el verso 13. Porque esto ha sido enseñado muchas veces en los púlpitos.
Y entonces, digamos, cuando nos leen a nosotros en Gálatas 3:13, inmediatamente nos enseñan que nosotros tenemos que ir y romper las maldiciones. Entonces nos hablan de las maldiciones por herencia, que viene hasta la tercera, hasta la cuarta generación. Y entonces hay un tiempo de arrepentimiento y después hay un tiempo de guerra donde Dios nos libera de las maldiciones. Pero miremos lo que dice la palabra. Miremos lo que la palabra de Dios nos enseña en Gálatas 3:13. Por eso oro al Señor que hoy tu vida sea impactada por esta palabra y que tú puedas, el Espíritu Santo pueda traer entendimiento, que abra tu entendimiento y puedas comprender lo que Dios tiene para ti en esta noche. Sé que va a ser una noche donde vas a aprender mucho, así que si tienes cuaderno, esfero, Biblia, tengas ahí porque vamos a ir a varios sitios de la Biblia para comprender realmente qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y miren, lo más importante que nosotros tenemos que aprender en Cristo es entender la diferencia entre la ley y la gracia. Son dos palabras que a nosotros, si ustedes miran en las epístolas paulinas, van a ser siempre una constante en Romanos, en el libro de Primera y Segunda de Corintios, en el libro de Gálatas, en Efesios, en Tesalonicenses, en Colosenses. Vamos a ver esa palabra repetida muchas veces. Pedro también la utiliza y Juan la utiliza, Santiago la utiliza. Y nosotros debemos comprender realmente por qué para nosotros el comprender la diferencia entre la ley y la gracia nos llevan a nosotros a este verso de Gálatas capítulo 3 en el verso 13. Es algo que nosotros debemos comprender porque ahí está, en el comprender lo que significa la gracia y en comprender qué significa la ley, es donde nosotros podemos comenzar a vivir una vida en victoria o todavía en maldición. Más allá de que nosotros rompamos maldiciones, quiero llevarlos a la palabra para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros. Y miremos ahí en el verso 10 de Gálatas capítulo 3. En el verso 10 dice así, les leo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cuando nosotros leamos un texto, ya siempre se los he enseñado, es que tenemos que entender el contexto de por qué está ese verso ahí. Porque no podemos nosotros simplemente tomar un verso de la Biblia y de ahí sacar una gran verdad, sino que tenemos que entender el contexto de por qué fue escrito esto y de qué manera tiene ese propósito para nosotros. ¿Para qué fue escrito? ¿Para quién fue escrito? ¿Y por qué esa palabra tiene un propósito específico para nuestros días? Cuando Pablo escribe en Gálatas 3:13 acerca de la maldición, tenemos que comprender lo que dice en los versos del verso 10 en adelante. Y Pablo está hablando sobre el alcanzar la bendición de Abraham. Esa bendición que está en Génesis capítulo 12, cuando Dios dice, de cierto te bendeciré y te engrandeceré en gran manera, serás bendición para muchos, y aquel que te bendijere será bendecido, y el que te maldijeres será maldito. Es decir, Dios a través de Abraham viene una bendición en todas las áreas de nuestra vida, porque Dios profiere bendición. Cuando Dios se encuentra con Abraham, Dios le promete bendición. Dios no se encuentra con Abraham para hablarle de otra cosa, sino que serás bendecido, serás prosperado, serás engrandecido. Ya no serás un padre bueno, un padre de algunos, sino serás padre de muchos. Y a Sara también. Dios tiene siempre un propósito hacia nosotros de abundancia, de amor. No hablo de finanzas, hablo de todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere bendecirnos y en el verso 10 que dice, del Gálatas capítulo 3, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas. Y yo quiero que vayamos a Deuteronomio, si no tienes cómo ir rápido, yo te leo Deuteronomio capítulo 27 en el verso 26.
Le coloca el verso, escríbelo y luego lo puedes estudiar allí en tu casa, en tu devocional. Deuteronomio capítulo 27, en el verso 26. Porque nosotros tenemos que ir a la palabra y cerciorarnos de ella, de lo que realmente dice acá. Y Pablo cita la palabra. Y en el verso 26 del capítulo 27 dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Eso está en Deuteronomio capítulo 27, en el verso 26. Dios promulga la ley, y ahí quiero que empecemos nosotros a desglosar todo este tema del día de hoy. Dios ahí se habla, en Deuteronomio les habla acerca de todas las palabras que Dios les ha dicho. Para el pueblo judío esta es la Torá, ¿no? Es decir, eso es la ley que Dios promulgó al pueblo de Israel. Pero si nosotros miramos hacia atrás, cuando Dios promulga la ley, Dios le exige al pueblo de Israel que tenía que cumplir absolutamente toda la ley, toda. Es decir, no solamente los 10 mandamientos, porque a veces nosotros cuando tenemos el concepto de ley estamos imaginándonos aquella película de Charlton Heston que baja todo canoso con 2 piedras y dicen: esta es la ley, 10 mandamientos. No, hay una serie de mandatos en el libro de Levítico, en el libro de Números. Dios y en el libro de Deuteronomio, Dios de una de otra manera siempre le está colocando unas leyes, le está colocando unos parámetros al pueblo de Dios para que los obedezca. Hasta ahí estamos claros. Dios le está diciendo siempre al pueblo: mira, ahí en Deuteronomio 27, 26 le dice: mira, yo exijo que todo lo que yo te diga allí en la ley, tú tienes que cumplirlo. Es decir, la ley Dios le coloca esa ley al pueblo judío para que el pueblo judío viviera bajo ese parámetro, bajo esos parámetros. Dios hace un acuerdo. Si tú me obedeces en todo lo que yo te diga, yo te bendigo. Si tú me obedeces, si tú cumples absolutamente toda la ley que yo he puesto para ti, entonces a cambio tú vas a recibir bendición para tu vida. Y es cuando nosotros vemos allí en Éxodo capítulo 20, quiero que escriban allá en Éxodo capítulo 20, cuando nosotros vemos en el verso 1 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, o yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y comienza a decirle: no tendrás dioses, no harás imagen, no adulterarás. Y comienza a hacer Dios un cambio que antes no había. Si nosotros vemos a Abraham, en la época de Abraham no había ley, pero Dios lo bendijo, pero no había ley. Y es bien interesante que nosotros vayamos a la profundidad de la palabra, porque hasta este momento el pueblo de Israel vivía bajo la gracia infinita de Dios. Dios les dio bendición, Dios les dio alimento, Dios los sustentó, Dios desató de su gracia, Dios limpió las aguas de Mara, allá en el capítulo 14, en Éxodo, les bendijo, les dio agua, les dio alimento. Si miramos mucho más atrás, vemos a José en bendición, vemos cómo José fue bendecido, cómo José el hijo de Jacob fue levantado, fue puesto en alto, fue el segundo en Egipto, que es un tipo de Jesucristo. José es colocado en alto. Y si vemos más atrás, vemos a Isaac y vemos a Abraham en bendición. Pero llega un momento, en este momento, aquí en capítulo 19 y en Éxodo capítulo 20, donde Dios les dice: ok, miren el verso 8 del capítulo 19 para que empecemos a ir profundo. Dice: y todo el pueblo, dice entonces, verso 7, dice: entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová o que Yahvé le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una diciendo: todo lo que Yahvé ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahvé las palabras del pueblo. Qué interesante esto. Y aquí vamos, porque vamos luego a entender lo que es Gálatas. Y aquí tenemos que entender algo, y es que esto fue esta actitud, este verso 8 del capítulo 19 fue el detonante para que Dios cambiara el tono con el pueblo de Israel. Porque cuando Dios promulga la ley, cuando Dios promulga la palabra, el pueblo de Israel se jacta. El pueblo de Israel le dice: ok, Dios, si tú me quieres colocar las cosas a ese ritmo, nosotros somos capaces de lograrlo. Y ese fue lo que rompió completamente esa época donde el pueblo de Israel vivía bajo la gracia de Dios a vivir bajo la ley. Porque el pueblo de Israel se jactó, dice en el verso 8 del capítulo 19, dice: y todo el pueblo respondió a una diciendo: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Es decir, como que de una u otra manera se jactaron, se llenaron de orgullo y de soberbia porque le demostraron a Dios de que ellos sí podían lograr todo lo que Dios les estaba colocando. Todo aquello que Dios les estaba imponiendo, todas esas leyes, todas esas exigencias morales, físicas, de comida, de tantas cosas que ustedes ven hasta el día de hoy del pueblo judío, exigencias de su forma de comer, de su comida kosher, de tantas situaciones, Dios les coloca ese parámetro a ellos, y el pueblo de Israel en el verso 8 del capítulo 19 le dice: Señor, sí podemos. Nosotros tenemos el poder y tenemos la capacidad de hacer lo que tú nos pides. Esa fue la gran decepción para Dios. Porque Dios nunca te va a salvar por obras. La gracia de Dios no va a venir a tu vida hasta que tú no comprendas que no es por tu obediencia, por el decir: Señor, yo puedo hacerlo. Tú me mandas a que tengo que ayunar 40 días, que tengo que ser obediente en todo momento. Ok, Señor, yo puedo hacerlo. Y ahí está el gran error. Porque dice la palabra en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, dice: por medio de la gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no quería que el pueblo de Dios se gloriara en sí mismo para decir: nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos obedecer todo. Si tú ves la historia de Éxodo en adelante, serán solo fracasos. Solo fracasos en el Antiguo Testamento. Solamente verás fracasos del pueblo de Dios. Cayeron en pecado, adulteraron, murmuraron, desobedecieron. Todo lo que Dios les prometió y que el pueblo de Dios se jactó demostrando que ellos sí podían hacerlo, fue un completo fracaso. Y por eso tú ves durante toda la palabra, aún el rey David cae en adulterio. Salomón tiene 300 mujeres, 800 concubinas. Su corazón, dice la palabra, que se desvió. Dios nunca le prometió a él que la sabiduría y el que ser entendido en la palabra de Dios, Salomón, era tener tantas mujeres y tener una vida de promiscuidad, de idolatría en su vida. Porque el pueblo de Israel siempre ha tendido a creer que tiene que llenar la medida de Dios a su manera y con sus fuerzas. Pero el gran fracaso del pueblo judío comenzó aquí, cuando intentó demostrarle a Dios que Dios le colocaba unos mandamientos y que ellos iban a ser capaces de hacerlo. Por eso la Biblia dice en el Salmo 14, dice que no hay justo ni aún uno, ni aún uno. Y tenemos que ser honestos nosotros. Todos hemos pecado aún conociendo al Señor.
Aún nosotros tratando en nuestras propias fuerzas de querer vivir en obediencia, hemos fallado. Hemos fallado con nuestras miradas, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Hemos fallado y tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocer que hemos fallado delante de Dios, porque ni tú ni yo en nuestras propias fuerzas podemos vivir en obediencia. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, carnal. Y el pueblo de Israel creyó por sí mismo que podía lograr y ponerse de tú a tú con Dios y lograr alcanzar esa vida de obediencia de todos los mandamientos que Dios había prescrito en su palabra. Y lo que hizo fue fracasar y separar aún más esa brecha entre Dios y su pueblo. Por eso ustedes ven, cuando Dios se acerca a Abraham, le habla con ternura. Abraham, vamos, miremos el cielo, mira las estrellas, mira la arena del mar, yo te bendeciré. Y aún recordemos que Abraham falla. Abraham falla con Agar, con su criada, comete adulterio. Va a Egipto y le dice, entra para que pudieran suplir sus necesidades. Entra en Egipto y le dice a Sara, su propia esposa, di que eres mi hermana. La hace mentir, pero aún en eso, Abraham dice la palabra que le creyó a Dios y su fe fue tomada por justicia. Porque él amaba a Dios y creía en Dios, pero Abraham sabía que él en sus propias fuerzas era imposible poder agradar a Dios en sus fuerzas. Entonces lo que hace Abraham es decir, Señor, yo creo en ti. Yo confío en ti y reconozco que soy débil, que soy frágil y que de una manera imposible voy a lograr agradarte en todo, porque tú eres completamente santo. Y Dios derrama su gracia y cumple su promesa en Abraham. Contrario a eso es Israel. Que Israel lo que hace es decir, ok, Dios, estamos de tú a tú. Tú eres santo, pero nosotros vamos a ser igual de santos que tú, obedeciendo todo lo que tú nos pidas. Esa es la ley. Esa es la ley. Y tenemos que entender eso. Ahora, ahí en Deuteronomio capítulo 28, el famoso Deuteronomio 28, que nos gusta leerlo tanto y lo repetimos una y otra vez. ¿Qué sucede? Miremos en el verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová o de Yahvé tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Escúchalo bien. Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios, y comienzan las bendiciones. Pero en el verso 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Yahvé tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. No podemos creer y no podemos caer en el error teológico y doctrinal que muchas veces, entonces, hablamos de Gálatas 3:13 y vamos a hablar de las maldiciones generacionales y de las maldiciones como si algo hubiera quedado ahí. Miren, la palabra es clara, la palabra es definitiva. Dios decía en la ley, si tú me obedeces, tú eres bendecido. Y serás bendición en tu casa, serás cabeza y no cola. Dios bendecirá tu canasta y tu arteza de amasar. Serás bendecido, tendrás salud. Pero si tú eres desobediente en todos los mandamientos. Aquí nosotros muchas veces hemos recibido una doctrina equivocada. Porque podemos obedecer unas cosas, pero en otras desobedecemos. Ni tú ni yo tenemos la capacidad de obedecer a Dios solos. No podemos obedecer a Dios porque nuestra naturaleza es igual de carnal a la del pueblo de Israel. Somos humanos y pecamos.
Y nos sentimos tentados a decir mentiras, a engañar, a mirar cosas que no debemos. Si tú quieres ser obediente, tú tienes que obedecer toda la ley para decir, puedo vivir una vida en santidad. Si tú te atreves a decir que tú con tu obediencia, con ser obediente, quieres agradar a Dios, tú tienes que obedecer todo. Toda la ley, absolutamente todo. Y no tener una vida de apariencias. Entonces yo aparento ser la persona de santidad, pero en mi corazón miro pornografía. Deseo la mujer de mi prójimo. Miento, engaño. Si desobedeciste, si dijiste una pequeña mentira piadosa como erróneamente la llamamos, ya desobedeciste. Y la Biblia dice que si tú desobedeces un solo mandamiento, tú eres transgresor de toda la ley. Por eso cuando el joven rico se acerca a Jesús, le dice, Señor, yo quiero seguirte. Y él le dice, ok, y el joven rico se jacta y le dice, yo guardo todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Cuando Dios ve una actitud de jactancia, Dios te dice lo que le dice a aquel joven rico. Ok, una cosa te falta. Una cosa te falta. Toma todas tus riquezas y dásela a los pobres. Y el joven se fue. Porque cuando tú te jactas ante Dios y tú dices, no, Dios, yo cumplo todos mis mandamientos, yo voy a la iglesia, yo no miento, yo no hago, yo esto, yo lo otro, yo me cuido. Ok, el Señor te dice, ok, pero una sola cosa te falta. Porque la ley siempre te va a llevar a que siempre te falte algo. Y si te falta algo, transgrediste en toda la ley. Esa es la ley. A veces nosotros leemos y no comprendemos lo que realmente dice la palabra. Y es mi anhelo y es mi corazón de verdad buscando la palabra de Dios para que cuando tú recibas la palabra de Dios, tú no recibas una palabra superficial, sino una palabra que transforma tu corazón y que puedas entender el por qué Dios está estableciendo lo que te estoy diciendo en el día de hoy. Si tú quieres las bendiciones que dice Deuteronomio 28, obedece la ley tal y como está, para que eso se cumpla. Con esto no te estoy diciendo que entonces podemos vivir en desobediencia y que podemos vivir una vida en pecado, porque no estoy enseñando eso. Sino que quiero llevarte para que tú puedas comprender que Dios no te salva por obras. Y cuando hablo de obras, no es las obras que nos enseñan la iglesia tradicional. Entonces ayuda a los pobres, da una limosna, sé buena gente, no mato, no robo, yo no le hago mal a nadie. Esas son las obras. Porque nos han enseñado erróneamente que a partir de obras tú eres salvo. Pero increíblemente la iglesia cristiana también muchas veces te encasilla en la ley. Tú tienes que obedecer, es que tú tienes que hacer, es que tú no puedes, es que tú no debes, es que esto. Y el púlpito se llena de ley. Y la Biblia dice en Gálatas, en el capítulo 3, en el verso 10, donde leíamos nosotros anteriormente, ¿qué dice allí en Gálatas 3:10? Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todos, absolutamente todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y dice aquí, pues está escrito, maldito todo aquel que permaneciere en todas las cosas, que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Dios quiere bendecirte, pero Dios, hoy el Señor te está enseñando algo. Y es que si tú quieres alcanzar
la bendición a través de tus obras, a través de tu obediencia, a través de tu propia vida recta, Dios te está diciendo, ok, si tú eres capaz de hacerlo, te veo hacerlo. Te veo hacerlo. ¿Cuántos púlpitos en cristianos se han llenado de ley, de condenación? ¿Qué resultados o qué frutos ha traído? ¿No que estamos esperando el gran avivamiento? Yo llevo en la vida cristiana aproximadamente más de 30 años. Y he escuchado de que vendrá un gran avivamiento sobre la tierra y espero en él. Pero con lo que se predica hoy no va a suceder. Porque hoy predicamos una mezcla de gracia y de ley. Y esa ley lo que está trayendo es condenación y muchas personas viven, entonces si tengo que orar, tengo que leer, tengo que estudiar, no puedo decir mentiras, no puedo decir, pero ¿por qué lo estás haciendo? Porque estás intentando ser jactancioso y obediente en tus propias fuerzas ante Dios. O diferente es porque el Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te da la fortaleza y la plenitud para cumplir esos mandatos. No estoy predicando que la ley ya no es o que la ley ha sido anulada por Cristo, porque no es así. Y te lo voy a explicar más adelante. Lo que te estoy diciendo esta noche es que la ley ha traído maldición a tu vida, porque por no obedecerla ha venido condenación, ha traído muerte, ha traído destrucción, ha traído enfermedad a tu vida. Por eso muchos que intentan en sus propias fuerzas obedecer a Dios y llevar una vida en obediencia en su propia carne, tengo que hacer, ay, mire esta persona, Dios mío, perdóname, y entran en condenación y se sienten sucios. Por eso no obtenemos una vida victoriosa. Porque el enemigo aprovecha toda esa situación de sentirme condenado para condenarme aún más, para hacerme sentir aún más miserable. Entonces, no oré, uy, Dios mío, perdóname, estoy en pecado, me siento sucio. ¿Tú oras por eso? ¿O porque tú quieres tener una relación de amor con Dios? Tú lees la Biblia. Ay, tengo que leer la Biblia. No, es que si no leo la Biblia, si la Biblia dice que si yo no leo la Biblia, entonces me van a caer las 7 plagas de Egipto. Las 10 plagas de Egipto. Es que si yo hago, entonces estamos pensando que si desobedecemos, nos va a caer la maldición inmediatamente. Ven lo que dice allí la palabra en Éxodo 19:8. Cuando el pueblo se jactó, Dios tomó distancia del pueblo de Israel. Porque Dios no quiere que tú te jactes y creas que por tu obediencia tú alcanzas la salvación. Nosotros le predicamos a la gente y le decimos, no, es que por gracia tú eres salvo. Y le predicamos y le decimos, no, tú eres salvo por gracia. Y hablamos de gracia cuando le estamos compartiendo a una persona nueva que no conoce al Señor. Pero en los púlpitos tú escuchas es condenación. 10 pasos para ser bendecido. 10 pasos para recibir tu sanidad. 15 pasos para llevar una vida victoriosa. ¿Qué es eso? Es ley. Eso es ley. Es lo mismo que el pueblo judío recibió. ¿Tú quieres ser bendecido? Cúmpleme estos 10 mandamientos. ¿Tú quieres un matrimonio en victoria? Cúmpleme estos 10 mandatos. Y muchos cristianos viven en derrota por vivir bajo la ley. Y dice aquí la palabra que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No lo digo yo, lo dice la palabra. Si tú quieres vivir bajo la ley, si tú quieres vivir bajo esa ley y todos esos mandatos que dice el Antiguo Testamento, ok, inténtalo. Inténtalo. Pero ya sé dónde va a terminar esa historia porque nada más para mí es mirar al pueblo de Israel y todos sus fracasos.
Pégate una leidita en el Antiguo Testamento a ver quién logró ser un hombre completamente justo, sin pecado en el Antiguo Testamento. Ninguno. No hay ninguno. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú te jactes en tus propias obras. Dios no quiere que tú te jactes por ti mismo. Vive en obediencia, tú no puedes hacer, entonces si tú no haces, tú serás castigado. Miremos Isaías capítulo 64 en el verso 6. Dice acá, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Eso es lo que Dios le dice a su pueblo. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. O sea, por más que el pueblo de Israel intentaba andar bien delante de Dios, Dios le dice, todas tus justicias son como trapo de inmundicia. Porque eso es. Y suena un poco fuerte, pero es cierto. Todas tus propias justicias. Tú el tratar de intentar agradar a Dios a tu manera, a tus fuerzas, en tu propia teología equivocada de muchas cosas, de creer que es que yo tengo que ser obediente. Ok, yo te hago una pregunta. ¿Cuántos llevas en la vida cristiana? ¿O cuántos llevas de conocer a Dios? ¿Y cuánto, desde el día que conociste a hoy, cuántas veces tú has fallado? Es más, quiero ir un poco más. Hoy, ¿cuántas veces le fallaste a Dios? ¿Con pereza? ¿Con mentiras? ¿Con envidia? ¿Deseando la mujer de mi prójimo? ¿Mirando lo que no debo mirar? ¿Teniendo una mala actitud de soberbia? Entonces, ¿dónde quedan tus justicias? Entonces, ¿dónde queda tu propia obediencia? Si fuera así, hoy sería un día más de nuestros fracasos en tratar de lograr impresionar a Dios con nuestra vida. Y créeme que tú y yo no podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas. Créeme una cosa, por más de que tú te esfuerces a llevar un solo día de santidad, ni aún en eso podrás lograr agradar a Dios en tus propias fuerzas. No lo vas a poder hacer. Ahora, me dirán ustedes, ok, pastor, eso significa que ya no hay ley, no tenemos que obedecer. No es así. Cuando el Señor Jesucristo viene y se presenta ante el pueblo judío, donde Él viene, Jesús lleva la ley a otro nivel. No un nivel de desobediencia, la lleva a otro nivel. Yo lo llamo la ley 2.0. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene y se presenta ante el pueblo judío, se encuentra que el pueblo judío estaban los fariseos que exigían cosas más allá de la ley. Si Jesús tuvo muchos conflictos con ellos, fue acerca del día de reposo, acerca del adulterio. Y Jesús cumple la ley. Y ya vamos llegando a lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy. La ley trae maldición cuando yo la desobedezco. No es simplemente las maldiciones generacionales, la maldición de la ruina, no. Es toda la maldición, porque así como yo desobedecí toda la ley, todas las maldiciones vendrán sobre mi vida. Eso dice la palabra. Pero el Señor, miremos en Mateo capítulo 5, en el verso 27 al 30. Dice Mateo capítulo 5 del 27 al 30. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti,
pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Miren lo que el Señor dice acá. Ok, ellos le dicen, Señor, entonces, sobre el adulterio, que entonces, ok, el Señor los lleva más allá. Así como el pueblo, como los fariseos, estaban tratando de llevar al pueblo a unas exigencias que ellos no podían cumplir. Por eso el Señor le dice a los fariseos que ellos ni con un dedo, que le exigían al pueblo que llevara leyes que ellos, los fariseos, no eran capaces ni siquiera de llevar con un dedo. Y el Señor aquí les dice, ok, entonces, ¿qué dice la ley? Dice, ¿oíste qué fue dicho? ¿Qué significa? La ley dice que cualquiera que no cometerás adulterio. Entonces, la ley, ¿a qué nos lleva a nosotros? A que tú no te puedes acostar con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo. Y el Señor lleva la ley mucho más allá. No la destruye, porque no podemos pensar que el Señor vino a destruir la ley. No, el Señor vino a llevar la ley a otro nivel. Y le dice a ellos, ok, muy bien, eso dice la ley, pero yo les voy a decir algo más allá. Todo aquel que codicia a una mujer en su corazón y adultera con ella y se imagina con ella haciendo y deshaciendo, ya adulteraste con ella. ¿Por qué por qué el Señor hace eso? Porque hace lo mismo que sucedió allá en Éxodo 19:8. Ok, entonces ¿ustedes creen que pueden vivir en completa santidad? Muy bien. Entonces les voy a dar otras cositas para ver si son capaces de lograrlo. Al joven rico, tú guardas todos los mandamientos. Muy bien. Una sola cosa te falta. Y aquí el Señor dice, ok, ¿tú piensas que el adulterio es que no te acuestes con una mujer diferente a tu esposa? Muy bien. Pero yo te digo algo, si tú adulteras, si tú la imaginas desnuda, si tú te imaginas con una mujer teniendo sexo, teniendo relaciones y haciendo y deshaciendo, tú ya eres igual de adúltero a aquel que se acostó con ella. Porque el Señor viene al pueblo judío no a que las cosas fueran hermosas, sino que Dios viene a condenar esa falsa obediencia. Ese tratar de lograr completar y llegar a la meta de Dios con nuestras propias fuerzas. Y ese es el propósito. Si ustedes ven en Mateo, el libro de Mateo, es escrito para los judíos. Y es donde el Señor más recita la ley, la recita. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Y eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Que nosotros vayamos a la palabra y comprendamos por qué en Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la ley. No hemos llegado allá. No hemos llegado aún, pero los voy llevando. Y quiero que veas lo que viene. El Señor Jesucristo no viene a destruir la ley. El Señor Jesús no viene a anular la ley. El Señor Jesús viene a cumplir la ley, pero a llevarnos más allá. Porque al pueblo judío, a aquellos fariseos que fueron los que lo crucifican, que lo castigan, que lo vituperan, que lo escupen, son aquellos que le exigían al pueblo, pero ellos no eran capaces de poder vivir en su propia obediencia y lograr hacerlo. Y ese es el gran problema del pueblo judío hasta el día de hoy. Porque ellos no pueden entender que su gran Mesías, el Mesías prometido, haya muerto como murió. Haya muerto de la forma que murió. O que vino a enseñar de la forma que vino a enseñar. Porque Jesús confrontó la ley. No la confrontó para destruir la ley. Dios no te confronta. Si vives en tu propia obediencia, Dios no te confronta para destruirte. Dios te confronta para que tú comprendas que en tus fuerzas, en nuestras propias fuerzas, jamás vamos a poder agradar a Dios. En tus propias fuerzas jamás vas a llegar a tener la vida eterna. Sin esa obediencia que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde tú vas a alcanzar esa bendición prometida.
pero en tus propias fuerzas. Por eso Dios confronta al pueblo judío. Por eso avergüenza a los fariseos. Por eso avergüenza a aquellos sacerdotes, aquel Sanedrín que de una u otra manera siempre lo persiguió y siempre lo quiso poner a prueba en los días de reposo. Porque la ley fue escrita no para destruirte. La ley fue escrita para que tú te dieras cuenta de la imposibilidad de poder agradar a Dios en tus propias fuerzas. Jesucristo viene y confronta la ley, confronta la ley porque es importante que entendamos algo. Y en eso hay tres cosas que debemos entender acerca de Cristo y la ley. Lo primero es que Cristo es colocado bajo la ley. Cristo nace bajo el parámetro de la ley. Y no por el que sea el Hijo de Dios, entonces yo me paso la ley. No, Jesús vive bajo la ley. Jesús fue circuncidado al 8º día, como Dios le mandó a que fuese circuncidado todo varón de Abraham en adelante. Pero lo hace cumplir. Ellos tenían que ir al templo, tenían que cumplir las leyes y Jesús es colocado bajo esos parámetros de la ley. Pero lo segundo es que Cristo vive en perfecta obediencia de la ley. Y eso está en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el verso 21. Hoy les dije que vamos de un lado para otro y hoy estoy enseñando para que tú puedas comprender. Por eso oro al Señor que en el video, cuando veas este video allá arriba, puedas volverlo a leer una y otra vez para extractar esta palabra porque es valiosa para nosotros. Y en Primera de Pedro 2:21 que dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos nosotros sanados. ¿Qué dice Pedro? Lo que yo les decía ahorita. Primero, Jesús es colocado bajo la ley. Jesús nace en el pueblo judío, donde había una proliferación y cumplimiento de la ley. Ya no estaba ese tabernáculo del pueblo de Israel que había, no está el templo de Herodes. Y hay una serie de exigencias, de leyes que debían de ser cumplidas a cabalidad en todo. Pero Jesús no viene a destruir la ley, viene a cumplirla. Porque ahí es donde yo quiero que puedas comprender algo. Cristo sí fue obediente a la ley, toda, de principio a fin. Dice acá en Primera de Pedro que Él sí logró vivir en total obediencia a la ley. Jesucristo sí logra vivir la ley completamente. Por eso quiero que entiendas lo que te voy a decir en esta noche. Cristo no solamente murió por tus pecados, sino que Cristo se hizo obediente a la ley ante el Padre, para que tú no seas condenado por la ley, sino que Cristo fue tu obediencia. Él fue el que se puso en tu lugar, no solo por tus pecados, sino en obediencia. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Porque Cristo sí logró ser obediente a la ley en toda su vida, estando en la condición de hombre. Esa es nuestra victoria. Esa es tu victoria y la mía, que Jesucristo sí vivió en obediencia. Jesús sí pudo vivir y cumplir a cabalidad toda la ley desde su nacimiento a sus 30 y algo de años, porque no sé específicamente cuánto, pudo vivir en obediencia, porque Cristo es mi obediencia. Cristo es mi obediencia, Cristo es tu obediencia. Él se puso en tu lugar para que tú ante el Padre fueras acepto. No solamente murió en la cruz por ti, sino que Jesús en su obediencia, como ser humano que estuvo acá 100% hombre, 100% Dios,
Fue obediente para que cuando el Padre mira a Jesús, te vea a ti en él y no haya condenación para ti. Porque la ley dice que aquel que pecare morirá. Aquel que pecare tenía que morir. Pero Cristo no solamente muere por ti en la cruz del Calvario, sino que se hace obediencia, hace esa vida de obediencia. Por eso es la respuesta de Dios para tu vida. Y esta es una verdad que oro al Señor que puedas comprender la cabalidad. Porque Dios no te exige obediencia basado en la ley, sino basado en el fruto de tener a Cristo en tu vida. Acordémonos de Pedro. Pedro se arrepiente cuando ve la grandeza de Jesús y deja su pecado. Nosotros dejamos nuestro pecado y dejamos nuestra vida de desobediencia cuando conocemos su gracia infinita. Jesús se puso en tu lugar, no solo en la cruz, sino que Jesús fue ejemplo. Dice la palabra en Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no pudiera compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Jesús no peca. Jesús lleva una vida recta en la tierra. Y cuando va a la cruz, es inocente. Pero ¿por qué va a la cruz? Por ti. Pero cuando tú estás en Cristo, esa desobediencia queda destruida porque Jesús sí fue obediente y te reemplazó no solamente en la cruz, sino en la vida de obediencia que él tuvo. Aleluya. Eso es victoria. Eso es victoria porque nosotros no podemos en nuestras fuerzas cumplir la ley. Por eso dice en Gálatas 3:13, Cristo me redime de la maldición de la ley. ¿Cuál maldición? Lo que les he estado explicando en esta noche. Esa maldición de muerte, de destrucción, esa condenación que venía para nosotros. Cristo se hace obediencia, vive una vida en obediencia y se presenta al Padre diciendo, Señor, Padre, no solamente muerto por los pecados de mis hijos, sino que hoy yo soy obediencia delante de ti. ¡Qué victoria! ¡Qué maravillosa esta palabra! Y ora al Señor que pueda ser completamente transformado por ella. En 2 de Corintios, en el verso 5, en el capítulo 5, en el verso 21. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Vuelvo y les leo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Amén. ¿Qué significa esto? Que Jesucristo nos ha redimido de la ley. ¿Por qué? De la maldición de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús dice aquí en su palabra que él no conoció pecado. No porque fuera Dios, sino porque como hombre logró vivir en obediencia. Pero se hace pecado por nosotros. Porque dice aquí su palabra, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo. En Cristo tú eres perdonado, en Cristo tú eres redimido, en Cristo tú eres libre. El pueblo de Israel no podía decir lo mismo, porque ellos se jactaron en sí mismos. Pero para Dios redimir al pueblo, enviaba para que el pueblo de Israel ofreciera un sacrificio, un cordero, una vaca, unos palominos, y que con esa sangre quedara cubierto el pecado. Para nosotros, el Señor Jesucristo ha dado todo por tu vida. Dio hasta la última gota de sangre para que Él te hiciera justicia. Es decir, hoy el Padre no te ve como un pecador. Hoy el Padre no te ve con condenación. Hoy el Padre no te ve como una persona desobediente. Hoy el Padre no te ve como una persona que eres un caso perdido.
Hoy Dios te ve a través de la obediencia de su Hijo Jesucristo. Por eso no hay condenación. En Romanos 8 lo dice, no hay condenación para nosotros. Así que regocíjate porque hoy te estoy dando buenas nuevas de parte del Señor y te estoy diciendo que no hay condenación para tu vida. No tienes por qué estar sintiéndote en condenación, en pecado o estar viviendo en fracaso espiritual, sino que tienes que creer lo que la palabra de Dios dice, que Cristo te redimió por completo de la maldición. No tienes por qué estar más viviendo en enfermedad, no tienes que estar viviendo más en pobreza, en angustia, en depresión, porque el Señor Jesucristo está ante el Padre y Él te ha hecho la justicia de Dios en Cristo. Ahora, no significa eso que con esto entonces, como Jesús ya murió por mí y Jesús ya fue obediente por mí, entonces yo puedo ser desobediente. No es eso, porque ahí viene la gracia. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprender que la gracia ha sido derramada. Pero si tú fallas, si tú pecas, tú vas delante del Señor y le pides al Señor que te perdone. Dice la palabra en Primera de Juan que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si tú no comprendes esta palabra, entonces tú vas a seguir llevando una vida en derrota, tratando de ser obediente. Y hay muchas personas que uno ve, que conoce uno en la vida cristiana, pero viven en esa condenación, viven en ese azote, dándose azotes todos los días. Y lo que el Señor quiere es que tú vivas una vida libre. Por eso dice la palabra en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición. Y quiero ir a esta palabra para que vayamos aterrizando en Gálatas nuevamente en el verso 3, en el capítulo 3, en el verso 13. Y dice aquí la palabra nuevamente, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora la palabra redimir, que dice acá, redimió, es la palabra griega agorazo, que significa comprar o pagar un rescate por alguien. Rescatar de la esclavitud o rescatar de la muerte. La palabra era usada, en esta palabra, exagorazo, era una palabra que era utilizada cuando una persona iba al mercado, ¿cierto? Al mercado de los esclavos y veía un esclavo y entonces le decía al dueño, ok, ¿cuánto vale este esclavo? Y le decía, no sé, 20 dracmas o no sé, 10 denarios, 1 denario, 2 denarios, no sé. Y le decía, ok, aquí está tu dinero. Y lo compraba para él. Eso es redimir. Eso es lo que Cristo ha hecho. Pero dice aquí que Cristo nos redimió ¿de quién? ¿Del diablo o de la ley? Y dice aquí claramente, Cristo nos rescató de la ley. Es decir, la ley cobraba sobre tu vida muerte. La ley cobra sobre ti condenación. La ley cobra sobre ti maldición, enfermedad, ruina y pobreza. Pero el Señor Jesucristo, con su pago de sangre, pagó la deuda. La ley te exigía muchas cosas para que tú pudieras tener una vida abundante y victoriosa. El Señor la pagó con su sangre. Cristo nos redime. Cristo te rescata. Cristo adquiere la posesión y el poder total sobre tu vida y te da libertad, no libertinaje, que es muy diferente. Tú eres libre de la maldición de la ley. Tú eres libre de la maldición que te condena por fallarle al Señor, por desobedecer la palabra. Cristo paga. Dice, ok, a cambio de lo que me estás pidiendo, porque la ley decía, si tú quieres vivir en bendición, sé obediente a todos mis mandamientos. Pero si tú no cumples los mandamientos, viene la muerte sobre tu vida. La paga del pecado es la muerte, dice la palabra. Y la paga de la ley es el pecado, es la muerte. La paga de la ley es la muerte. La paga de la ley es la enfermedad. La paga de la ley es la condenación, es la esterilidad. La transacción fue pagada por Cristo, por su muerte. Quiero leerles 1 Corintios 6:20.
Dice, porque habéis sido comprados por precio. Dice aquí la palabra, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque habéis sido comprados por un precio. La ley te dice, si tú no me obedeces, viene muerte sobre tu vida. Si tú no me obedeces, viene ruina. Si tú no me obedeces, viene esterilidad. Si tú no me obedeces, viene condenación, fracaso a tu vida. El Señor dijo, yo te redimo de ese castigo. Yo derramo hasta la última gota de sangre y muero por ti. Es decir, esa muerte que exigía la ley, Cristo la puso. El Señor se entrega para que el castigo de la ley no venga sobre ti. Para que el castigo y la maldición no venga sobre tu vida. Cristo se pone. Cristo hace el pago. Cristo, la ley exige muerte. Cristo da su vida. ¿Para qué? Para que tú seas libre. Aleluya. Qué palabra tan maravillosa esta. La ley te exige que si obedeces, bien, tienes bendición. Pero si tú desobedeces, viene muerte. Y Cristo dice, ellos no pueden en sus propias fuerzas lograr cumplir la ley. Entonces yo cumplo la ley, vivo en obediencia, que soy inocente, me entrego como aquel cordero que era sacrificado en pago por ellos para que sean libres. La palabra exagorazo significa pagar un rescate, y eso es lo que Cristo hizo por ti y por mí. Pagó hasta la última exigencia de la ley, con su sangre, con su vida, para que tú y yo fuéramos completamente libres. Y dice aquí en 1 Corintios 6:20, que nosotros hemos sido comprados por un precio, que es el precio de sangre. Y nos liberó de esa condenación, de ese castigo y esa muerte eterna que viene desde Génesis capítulo 2, verso 17. Cuando desobedece a Abraham, entonces Dios le dice que la tierra no daría más sus frutos, espinos y cardos vendrían, es decir, habían sido deshechos de la bendición y de la gloria de Dios. Esa maldición de Adán que nos ha perseguido por siempre fue destruida por Cristo. Por eso tú no tienes que vivir una vida condenada. No tienes por qué estar viviendo una vida en desobediencia, sintiéndote lejos y alejado de Dios en tu vida. Como que Dios no te escucha. Como que Dios está lejos de mi vida porque Dios me exige una vida y yo no puedo hacerlo. Uno muchas veces habla con personas y te dicen, es que la vida cristiana son solo prohibiciones. Es que vivir la vida cristiana es difícil porque me exigen y me exigen y me exigen. Eso no es gracia, eso es ley. Eso es la ley. La gracia infinita es cuando tú vives en el reposo del Señor. Y tú puedes vivir en obediencia y puedes agradar al Señor porque cuando conoces la verdad, cuando conoces la palabra, tú eres libre de toda condenación. Entonces puedes vivir una vida en obediencia porque el Espíritu Santo fluye a través de tu vida y vas a obedecer no porque te prohíban hacer algo, sino porque dentro de ti ya no es la misma naturaleza pecaminosa, sino está Cristo, que te da el poder para poder vencer y llevar una vida que agrada a Dios. Y aún en esa obediencia, así fallemos. Así un día tú amanezcas y vas en tu carro y te cierran y dijiste una grosería o hiciste una seña con la mano. Pero Cristo pagó por ti. Cristo ya pagó por ti en la cruz del Calvario. Por eso no hay condenación para ti. Ahora miren ahí en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Y miren, me gusta el griego porque cuando vamos a la raíz de la palabra, dice aquí,
2 veces maldición y nosotros creemos que es la misma palabra, creemos que es la misma y no es así. La primera palabra que dice aquí, dice Cristo nos redimió de la maldición. Y esa palabra maldición, la primera que tú ves en el verso 13, es la palabra griega katara. Y la palabra katara significa destrucción, muerte, pero es una maldición promulgada. Una maldición desatada o una maldición invocada. ¿Qué es lo que la ley hace? Ok, si tú no me obedeces, yo te maldigo. Si tú no haces lo que yo digo en la palabra, en la ley, entonces yo te castigo. Es decir, esa palabra katara es una maldición proferida por Dios, porque es así. Dios exige santidad de nosotros. Dios exige santidad. Y si tú no vives bajo esos parámetros que Dios nos colocó en el Antiguo Testamento, pues vamos a recibir maldición. O sea, katara, es decir, destrucción, muerte. Pero luego dice, hecho por nosotros maldición. Y aquí la palabra cambia. Aquí la palabra es epicataratos, que significa vivir bajo maldición. Increíble. Una cosa es lo que la ley te dice, pero nosotros, nuestra desobediencia hizo realidad esa maldición. Pero dice aquí la palabra que Cristo te redimió de lo proferido por la ley, por lo que tú hiciste maldición, por lo que tú hiciste realidad en tu propia vida. No solamente lo que Dios desató a través de su palabra, que prometió que si no obedecías vendría la maldición, sino que tus propios hechos trajeron maldición a tu vida. Tus propias desobediencias, tus propias rebeldías han traído maldición a tu vida, han traído enfermedad, han traído condenación, han traído situaciones de maldición en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Entonces miremos que la palabra, podemos nosotros ver en nuestra versión la palabra maldición 2 veces, pero significa 2 veces cosas distintas. Una es katara, que es la maldición proferida por la ley, por Dios. Y otra cosa es la palabra epicataratos, que significa cuando yo mismo desobedecí y se hizo realidad la maldición en mi vida. Pero Cristo te redimió de esa maldición. Y esa es la buena noticia. Cristo te redimió y te rescató y pagó el precio para que tú y yo fuéramos completamente libres de esa situación. Ahora, miren lo que dice, y con esto ya termino. Dice acá, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es decir, Cristo pagó por mí, pero Cristo no es maldito. Cristo se hace maldición. Porque Cristo vivió en obediencia y murió obediente. Murió inocente. Vivió bajo su naturaleza humana como nosotros, pero murió inocente. No fue crucificado por desobediente. No fue crucificado porque hizo algo malo, porque haya pecado, sino porque Él fue llevado a la cruz por circunstancias que el pueblo de Israel, el pueblo judío no comprendía, pero Cristo viene, se hace hombre, vive en obediencia, pero no muere maldito, muere en maldición, que es muy distinto. Porque dice, maldito todo el que es colgado en un madero. Y quiero llevarlos a Deuteronomio capítulo 21. Deuteronomio capítulo 21, en el verso 21, del 22 al 23. Y dice, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado,
y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y miren, el pueblo judío no tenía un ritual para matar a las personas o colgarlas en un madero. Aquí en Deuteronomio no habla de la cruz, habla de un madero o de un tronco. Pero Dios lo hace también porque ya en esa época había naciones ciudades cercanas a los judíos que utilizaban la cruz como castigo sobre las personas. Y habían 3 tipos de cruces. La cruz debería de ser en madera, totalmente. No porque Dios lo exigiera, sino porque era la tradición que lo hiciera. Como les digo, el pueblo de Israel no crucifica a nadie y no cuelga en el madero por mandato de Dios. Pero dicen que debían colocar una persona en un madero, o si la veían en un madero, o si era colocada en un madero como tal, era una muerte que espiritualmente es una muerte donde tú estás suspendido entre el cielo y la tierra. Ni el cielo te recibe y la tierra a ti te ha rechazado por completo. La muerte en la cruz tiene una simbología muy grande. No es simplemente porque fueras exhibido, sino porque la muerte en la cruz significa el menosprecio del hombre, de la tierra y de Dios. Por eso quedaba suspendido entre el cielo y la tierra en un madero. Era una muerte de mucha humillación y de mucha maldición. Por eso, miren lo que ocurre con Judas. Él se cuelga y él queda suspendido entre el cielo y la tierra. La tierra lo rechaza y Dios lo rechaza. Entonces, aquí en Deuteronomio dice que aquel que fuera colgado en un madero por haber cometido un crimen era maldito. Pero que esa persona que había sido colocada en ese madero no podía pasar un día por completo porque la tierra sería contaminada. Es decir, la persona que era colocada en un madero y moría de esa forma era una persona que era maldita para los demás. Era una persona menospreciada, era una persona rechazada, era una persona que había muerto de una forma indigna. Y obviamente nosotros vemos allí ya cuando Roma establece su pena de muerte, que es la crucifixión, que habían 4 cruces. Está la cruz, está como una X, está la T, una que era un madero horizontal y vertical, pero no había nada encima. Y eran 3, y la otra es la cruz, que es como un puñal donde fue crucificado nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué decimos que fue esa? Que fue como un puñal, o sea, hay una parte arriba de su cabeza, porque sobre Jesús, sobre su cabeza, dice la palabra que fue colocado un anuncio que decía el rey de los judíos, y fue escrito en griego, en arameo, y fue escrito también en hebreo, para que todo el que pasare pudiera leer, porque donde el Señor Jesucristo fue crucificado era un lugar donde pasaba mucha gente, porque esa era la forma, digamos que era un vituperio, era una forma de castigo, de maldición. Y por eso fue escrito el que él era el rey de los judíos, fue escrito en griego, en arameo y en judío, porque era un lugar donde había mucho tráfico, y venían griegos, pasaban personas de ahí mismo, y habían judíos también, netamente judíos. Entonces sabemos que el Señor Jesucristo fue crucificado en una cruz, ¿cierto? En forma de cuchillo o una T, pero no T cortada, sino con un espacio arriba de su cabeza. Pero era una maldición. Y dice aquí la palabra: maldito todo el que es colgado en un madero, porque Cristo no solamente lleva tu pecado, sino Cristo lleva el precio que la ley exigía para tu vida. El pago de la ley, la maldición que dice Deuteronomio del capítulo 28, del verso 15 en adelante, que te ocurrirá de todo eso, Cristo lo llevó en su cuerpo.
para que tú no tuvieras que vivir en esa maldición. Hay una figura de pictografía que encontraron en unas excavaciones en Italia. Hablaba sobre la cruz, no Cristo, pero porque era su forma de crucificar a todos. Jesús no solo murió en la cruz, eso ya era normal para ellos. Pero para que ustedes se den cuenta la humillación y el vituperio en ese dibujo pictográfico que habían hecho algunos soldados romanos, había un hombre crucificado con cabeza de asno. Es decir, que eso era lo que significaba para ellos la crucifixión. Una persona humillada, una persona burlada, una persona vituperada en todo el sentido. Y Cristo pagó por ti. Cristo decidió morir por ti y redimirte de la maldición. Y yo oro al Señor que esta noche tú puedas entender esta palabra y comprender que Cristo pagó el precio y que tú no tienes por qué estar más viviendo en maldición, en pobreza, en engaño. El diablo te ha robado esta palabra. El diablo ha querido por años robarte lo que hoy te estoy diciendo, enseñándote otras doctrinas equivocadas. El Señor hoy te quiere enseñar que Cristo te libró de todas las maldiciones, no solo las de Deuteronomio, sino de toda la ley, porque ni tú ni yo éramos capaces de vivir en esa obediencia, pero el Señor sí. Y el Señor te ha redimido de la maldición, te redimió de la enfermedad, te redimió de la condenación, te ha redimido de esa vida de condenación, de pobreza, de prisiones, de miedos, de angustias, sintiéndote solo. Miren, cuando yo aprendí todo esto hace mucho tiempo, yo comencé a ver la gracia de Dios en mi vida. Comencé a ver la gracia, comencé a ver el favor de Dios sobre mi vida, porque yo entendí que no es por mi obediencia, sino por la obediencia de aquel que murió por mí en la cruz del Calvario. Y que si yo un día fallo, la sangre de Cristo estará allí para redimirme y perdonarme. Porque Dios no me condena, Dios me perdona y me perdonó. Y hoy el Padre no te ve a ti, pecador. Hoy el Padre no te ve a ti sucio, condenado, con una mancha en tus vestidos. El Padre te ve hoy a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, quien logró poder pagar el precio de la ley para que tú fueras completamente libre, para que tú y yo pudiéramos llevar una vida en bendición. Por eso dice en el verso 14, ahí en Gálatas 3:13, para que en Cristo la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Aleluya. Es a través de ese sacrificio que tú puedes recibir la promesa de bendición para ti, para tu familia, y recibir el dulce y precioso Espíritu Santo sobre tu vida. Dios no te quiere en esa vida de condenación, de tristeza y de amargura. Él quiere que vivas una vida en victoria, lejos de esa vida de tristeza, de condenación, de amargura, de enfermedad, sino que Él quiere que tú tengas puedas vivir en esa redención, en esa vida abundante que Él tiene para ti, no solamente aquí, sino eternamente. Así que dale gloria al Señor, porque Él hoy te ha dado completa libertad a ti y a tu familia. Amén.